Hey, ¿qué onda? Yo soy Jesús Caballero y estás aquí en Produciendo Mex, un canal dedicado a la ingeniería y a la producción dentro del regional mexicano. Y en esta ocasión vengo a hablar acerca de uno de los instrumentos también importantes dentro del género de los corridos tumbados, que es la guitarra doceava o docerola, que es un instrumento que aporta mucho carácter, sobre todo en los intros y en los acompañamientos que abordan este tipo de géneros que hoy por hoy están dentro del top de las canciones más escuchadas. Así que en este video te voy a contar algunos tips que me gusta utilizar y algunas técnicas que uso muy frecuentemente en este gran instrumento. Así que vamos allá. En esta ocasión nos encontramos con una canción de Diego MX que previamente la utilizamos para el video de Mezclando Tololoches del género de los correos tumbados, que aquí les voy a dejar el enlace para que lo vean. Y una de las cosas que sí me gustaría abordar dentro de este video es acerca de la organización de la sesión. Realmente para mí es súper importante tener un flujo de trabajo constante y sobre todo que sea amigable y fácil a la hora de estar mezclando. Recordemos que es un trabajo totalmente creativo y como tal debemos de tener como bien claros y estar enfocados de qué es el sonido, de cuál es el sonido que queremos llegar y a qué resultado queremos llegar al final del día. Entonces yo tengo estas guitarras que es la guitarra armonía, que es la guitarra que solamente va haciendo como el acompañamiento, lo tengo ruteado hacia un auxiliar, al igual que la guitarra doceava. Y después va hacia mis salidas analógicas, que aquí las tengo. Y estas salidas analógicas van hacia un summing, que este summing después me regresa el IR, que este justamente va hacia otro auxiliar, que es el Mixbus. Y eso es lo que imprimo justamente al final del día. Entonces tengo un trabajo en conjunto analógicamente y digitalmente. Así que vamos entonces a la parte de la mezcla. Realmente la guitarra venía muy bien grabada y ese es otro de los temas como importantes que me gustaría mucho abordar, que cuando estemos grabando realmente hay que tener como muy bien enfocado el sonido que queremos. Eso nos va a ayudar mucho a llegar a la mezcla, a tener un trabajo mucho más fluido y sobre todo con mejores decisiones a la hora de elegir cuál es el plugin que vamos a poner dentro del instrumento. En esta ocasión la guitarra armonía, tanto la guitarra doceava o docerola venían muy bien grabados. Hice algunos ajustes previamente en estructura de ganancia, nada fuera de lo normal. Así que estoy solamente poniendo en la guitarra armonía muy poquitos plugins. Si se dan cuenta, la guitarra ya venía con buen nivel. Dentro del trabajo previo que me gusta hacer es nivelar estos canales para que lleguen de una manera muy uniforme y no tener que estar automatizando tanto a la hora de mezclar. Así que pues la guitarra lo único que de pronto le puse fue este sub 2, que hay ciertas frecuencias que sentía que estaban a la hora de estar interactuando con la voz y algunos pads que la canción tiene, pues obviamente sentía que estaban ahí conflictuando. Tengo un Q3 justamente después de este para hacer un corte un poco más general todavía y seguimos igual detallando un poquito y agregué un C2 que es un compresor súper versátil y que a mí me encanta utilizar demasiado. Y si se dan cuenta es un trabajo súper minimalista, realmente no hay mucho que hacerle a la guitarra cuando viene muy bien grabada, hay que tener bien el enfoque de a qué resultado queremos llegar y en esta ocasión con estos tres plugins fue súper fácil llegar a ese resultado. El paneo lo tengo un poco puesto hacia la parte izquierda, a diferencia de las guitarras doceavas que su paneo está mucho más recargado hacia la parte derecha. Entonces con esto estamos dejando como y con esto estamos dejando un gran espacio para la voz en la parte central y algunos pads que están interactuando a la par de las guitarras. Así que vamos a escuchar un poco de lo que es el proceso de la guitarra sin el proceso de los plugins que acabo de poner. Aquí estamos escuchando un efecto justamente de una automatización que tengo en el máster general de la canción. Aquí se van a poder dar cuenta cómo es que va viajando y cómo va abriendo el espectro de las frecuencias. Esta parte es muy creativa. También como ingeniero tienes que estar abierto a ciertas cosas que a lo mejor el equipo de producción no te lo dice, pero tú tienes que ser muy abierto a todas estas cosas y sobre todo proponer, ¿sabes? Entonces nos vamos a ir justamente a esta sección de aquí y vamos a escuchar el proceso.
Vamos a activar ahora el Sud 2. Realmente este plugin me gusta mucho utilizarlo porque el resultado hacia lo que necesitas de pronto quitar o suprimir un poquito es muy rápido. Entonces, teniendo esta configuración que justamente es un preset que fui modificando a mi gusto, obtuve este resultado de no tener como esta guitarra tan encajonada, pero al mismo tiempo con un medio que puedo darle espacio justamente para cuando venga la voz. Y aquí podemos escuchar justamente lo que estamos quitando de la guitarra. Ahora, después de este tengo un Q3. Este realmente está cortando toda esta parte donde la guitarra no tiene absolutamente nada de información, o por lo menos desde mi punto de vista valioso, o que de pronto aporte a la canción. Estoy cortando alrededor de 140, que es una zona que solamente tenemos como el pequeño golpe. Aquí todavía resté un poco más. Que es donde se escucha más el golpe de la caja que el músico naturalmente tiene en su forma de tocar. Y aquí estoy justamente quitando un poco acerca del espacio que va a tener la voz dentro de la mezcla y algunos pads que están interactuando justamente en esta zona, que suena un poco como a radio. Esas son las zonas que estoy quitando, y después viene un compresor, que es el C2 de Fat Filter, que como ya lo mencioné me gusta utilizar bastante, le aporta demasiado control. En esta ocasión lo estoy usando con un ataque relativamente rápido y un release también rápido para atrapar y sobre todo tener control de la guitarra. Ahora vamos a escuchar la guitarra sin los procesos y con los procesos activos. Si se dan cuenta, quitamos totalmente lo encajonado del instrumento y no le agregamos absolutamente nada más. Bien pude haber agregado un poco tal vez de brillo, pero recordemos que también tengo otro elemento que es la doceava, que es el elemento más importante, y a ese sí hay que darle el protagonismo. Si se dan cuenta, aquí tengo un poco más de plugins todavía, y sobre todo que tengo más envíos tanto de efectos como delays que están interactuando con la canción. Igual la guitarra doceava está yéndose hacia un auxiliar, que este auxiliar es donde estoy poniendo todos los plugins. Igual el trabajo previo de esta guitarra fue hacer estructura de ganancia en cada uno de los canales antes de llegar justamente hacia la parte de la edición. Así que vamos a escuchar un poco el sonido crudo de esta guitarra. Hay unos picos aquí, realmente no me preocupo mucho por estos picos porque estoy saliendo analógicamente, y el zooming de Dangerous me da este headroom analógico que hace que no distorsione, aún así viendo que hay un clip por aquí. Así que vamos a escuchar ahora justamente los procesos por separados. Realmente estoy agregando un Q3 de forma dinámica en sus dos bandas que seleccioné, justamente para controlar ciertas frecuencias que con los demás elementos sentía que estaba demasiado problemática esa zona. Así que vamos a escuchar el sonido crudo de la guitarra doceava y vamos a ir agregando un poco los procesos y explicando el por qué los pongo. Si se fijan, la guitarra doceava ya suena bien. O sea, realmente justamente lo que les mencionaba hace rato, cuando cuidas muy bien la grabación y el enfoque de hacia dónde quieres llevar el sonido de tu instrumento, lo tienes bastante claro. Ese es el resultado. Si se dan cuenta,
no toqué absolutamente nada, solamente lo único que hice fue estructura de ganancia. ¿Qué es estructura de ganancia? Es justamente moldear el canal a como tú lo quieres. En esta ocasión, recuerdo que este canal venía un poco más alto de volumen, así que yo lo que hice fue nivelar sin ningún tipo de tratamiento de algún plugin y llegamos a un sonido mucho más controlado. A la hora de poner los efectos, esto nos va a dar el resultado que queremos y sobre todo uniformidad dentro del sonido. Así que estoy agregando un Q3, realmente estoy restando algunas frecuencias en su parte como dinámica y son como estas zonas problemáticas que en la canción decidí controlar. Comúnmente suelo utilizar estas dos bandas y estoy controlando también la parte más como encajonada que la guitarra doceava por sí solito puede tener. Así que estoy haciendo un corte justamente a 153, que es un poco más separado todavía de la guitarra armonía, y vamos a escuchar el proceso SINI con este plugin. Ahí quitamos completamente este golpe tan peculiar que tiene el músico, igual con la guitarra y a veces con la microfonía. Podemos como olvidar justamente esta parte del encajonamiento que el instrumento naturalmente tiene. Así que igual estoy utilizando para controlar justamente el toque. Igual es la misma configuración. Esta configuración me gusta mucho, el Bite and Sustain, que es la misma configuración que estoy utilizando justamente para la guitarra armonía. Si se dan cuenta, es exactamente la misma configuración. Y está haciendo lo mismo, estamos controlando el toque. Aquí sí estoy haciendo mucha exageración con lo que estoy comprimiendo, ya que el género es demasiado progresivo y sobre todo va cambiando constantemente en sus reglas, así que tratamos de ser un poco más agresivos dentro de la mezcla para que tenga obviamente ese sonido peculiar. Tengo un black box que estoy teniendo justamente esta parte de la distorsión armónica que me gustaría tener. La verdad es que no nos estamos volviendo locos, realmente es una configuración súper tranquila, así que estamos agregando solamente color. De igual forma tengo este suit que tiene una configuración por default que fui modificando a lo que la guitarra realmente lo necesitaba. Y es justamente este sonido encajonado que escuchaba constantemente después de agregar justamente la distorsión. Entonces, para no regresarme justamente a este paso del Q3, realmente es que decidí hacerlo en conjunto con otro plugin de esta misma marca. Y si se dan cuenta, es justamente ese sonido encajonado que nos estamos como enfocando en eso. Y aquí estamos completamente dándole todo el espacio a la voz que va a tener. Que la voz suele estar justamente en esta zona también. Hay que recordar que cada plugin va agregando cierto color y cierto carácter al instrumento o a la canción en este caso. Y el conjunto de ellos hace justamente este sonido que vamos a llegar al final. Vamos a escuchar ahora el proceso de la guitarra sin y con ecualización y con todos los procesos que estamos utilizando antes de llegar a la parte de los envíos y los efectos. Ahí lo que podemos escuchar es que quitamos completamente el sonido encajonado que tiene la guitarra. Con esto le dimos espacio un poco más a la parte aguda sin necesidad de tocar la parte aguda. Realmente no hay ningún plugin que esté haciendo algún pequeño aumento en la parte aguda. Realmente estamos muy poquito agregando ya en la parte como más hacia la orilla de la parte del agudo. Y en contexto justamente con la guitarra es que suena así.
Entonces, si se dan cuenta, la guitarra no interfiere en nada del color de la guitarra doceava. Cada quien tiene su color y cada quien tiene su campo dentro del espectro frecuencial. Entonces, ahora hablando un poco acerca de los envíos que suelo utilizar justamente en la doceava, aquí sí soy más de jugar con los efectos. Si se dan cuenta, todos mis efectos en cada una de las canciones suelo tener este grupo ya predeterminado, y suelo utilizar ciertas cosas durante la canción. A veces en ciertas canciones no suelo utilizar este reverb que dice Ver 3, que es un play muy corto, y en otras canciones sí lo suelo utilizar. Entonces, conforme la canción lo pide, voy utilizando. Entonces yo ya tengo el efecto ahí puesto, solamente hago el envío y trato de ver qué tanto efecto es el que necesito justamente para esa canción. En esta ocasión puse un Massive, que es uno de los efectos que me gusta mucho utilizar para este tipo de canciones, y lo vamos a escuchar la guitarra con este efecto. Este efecto me gusta demasiado porque agrega, aparte de agregar un reverb muy bonito, agrega como una cola después del toque. Entonces, si se fijan, es demasiado largo. Entonces me gusta mucho para este tipo de melodías. Es una configuración que recuerdo empecé de algún preset de aquí y lo fui modificando a mi gusto. Después tengo un plate de la marca Sontoys, que es uno de los reverb que más utilizo tanto en voz como efectos. Es un plugin lo bastante fácil de utilizar. Realmente a mí no me gusta complicarme con bastante funciones. O sea, me gusta que sea conciso y que vaya a lo que necesito. Este spread es de la marca Valhalla, que también viene gratis. Realmente esos plugins, la marca Valhalla te los da gratis. Este el Space, el modulador y el Valhalla Supermassive vienen gratis dentro de la página para que puedan descargarlos. Y esta configuración justamente del Space me gusta mucho utilizarla en las voces y me gusta mucho utilizarla en las guitarras. Suele darle un poco de apertura en la parte como estéreo, a pesar de no tener información estéreo, por ejemplo, en la voz, pero me gusta como este efecto que suena hacia los lados. Y tenemos un delay de un cuarto y a una octava, justamente haciendo este tipo de jueguitos. Ahora, con todos los procesos puestos de los envíos, es que suena así. Estamos hablando que en el puro intro está sonando 5 efectos a la vez. Cada efecto está haciendo lo suyo y cada efecto tiene su razón de ser. Entonces estamos escuchando ahora la guitarra con todo el proceso general y sin el proceso general. Ahora, estas guitarras, justamente ya en la parte final de mi envío analógico, en esta ocasión, en esta canción, no suelo poner mucho en estas salidas analógicas realmente, pero aquí resté un poco de frecuencia solo en la parte mono. Lo que pudiera ver de la parte mono, lo estoy restando con este plugin. Si se dan cuenta, con esto, ¿qué hacemos? Que estamos quitando un poco de esta información que la voz va a necesitar en la parte del centro, pero estamos dejando todo el color hacia los lados, y esto nos va a hacer que tengamos un poco más de apertura y sobre todo que las cosas se entiendan un poco más. Así que vamos a poner ahora la guitarra y el requinto sin los procesos para que puedan ver cómo interactúan los dos al mismo tiempo.
Si se fijan, el sonido es totalmente más limpio, es menos encajonado y eso va a hacer que por sí solo encaje perfectamente en nuestra mezcla. Así que cuéntame qué te pareció este video. Si aprendiste algo, coméntamelo acá en los comentarios. Y ya sabes, estamos en nuestras redes como Produciendo Mex, estamos en YouTube. Estamos en Instagram y tenemos un grupo de WhatsApp que aquí te voy a dejar el enlace para que te puedas unir a ese grupo de WhatsApp. Y ahí estamos debatiendo temas, estamos dando tips y sobre todo estamos subiendo constantemente temas que son de tu interés. Así que nos vemos pues en el próximo.